¡Hey! Hola a todos, y sean bienaventurados a este canal. En esta ocasión especial. Y por supuesto es especial porque se lleva pidiendo desde hace tiempo, les traigo el tan esperado fic que tiene como protagonista a nada más y nada menos que, Artorias el caminante del abismo. Así que bueno, no quiero poner más pausa para la historia. Así que le daré pase al capítulo de esta nueva serie, espero les guste. Ha pasado un tiempo desde que la luz dejó de presentarse puramente en Anor Londo. Los dioses, en un acto que podría parecer egoísta a primera vista, abandonaron poco a poco estas tierras y a sus habitantes. Sin embargo, lo que pocos sabían era el verdadero sentimiento de este acto. No era el puro egoísmo, sino más bien, el simple miedo. Miedo de que la llama pronto se apagase. Miedo de que la era de ese fuego incandescente de prosperidad terminase. Y que la oscuridad cubriese todo, y a todos por igual. Un miedo que ni los mismos dioses podían ignorar. Y aún así, existían algunos que aun con todo el cielo cubriéndolos con sombras, tenían, o aguantaban la esperanza. Artorias. ¿En serio irás tú solo ante la llamada de Olafil? Tengo que hacerlo. Ornstein. Es mi deber como caballero de Wynn, tú más que nadie lo sabes. Pero aún así, ir solo nunca es una buena idea. Al menos deja que vaya contigo, o si Aran incluso, sabes que ella tampoco te dejaría solo. No amigo, tú tienes ya una misión que cumplir aquí en la catedral, y no puedo compartir mi responsabilidad con otro aunque sea su voluntad. Debo ir yo. Y solo yo. Supongo que no podré detenerte en tu decisión. Creo que no amigo. Y dime, tú no tienes ningún lugar a donde quieras ir. ¿A qué te refieres? No mientas Ornstein, te he visto dudoso estos días. Desde que el señor Wynn se fue, has actuado diferente a lo usual, y como tu amigo sé que algo te pasa, cuéntame, sabes que puedes confiar en mí. Es sobre mi maestro. Me pregunto por qué se unió a los dragones. Quiero saber por qué. Yo confiaba en él con toda mi voluntad. Y me niego a creer aunque sea deshonroso para mí, que él haya hecho tal acto por nada. Te entiendo amigo. Yo también he tenido dudas sobre mis acciones, incluso ahora. Pero si te puedo decir algo. Es que debes creer, que lo que tú haces. Lo haces con un propósito. Encontrarás las respuestas que buscas si crees en ello. Gracias Artorias, lo pensaré. Debo volver a la catedral. Te deseo suerte a ti y a Sif en tu misión. Agradezco tu confianza amigo, y te aseguro que Sif también. Nos veremos pronto. Te lo prometo. Espero que así sea. Adiós. Amigo. Adiós. Artorias. Así se despedían viejos aliados. Amigos en el honor y el conflicto. Con una promesa y un adiós. Sin saber cuál de estos dos iba a perdurar en el tiempo. Olafil. La ciudad antaño fuente de grandes magias, ahora era acechada y cubierta por la sombra del abismo. Sombra que se esparcía más y más por cuanto rincón pudiese crecer. Y sus habitantes habiendo sufrido las primeras y más aberrantes consecuencias de este mal en sus cuerpos y almas, cayendo ante la corrupción de aquella peste que contaminaba el mismo suelo y lo convertía en una pesadilla viviente. Artorias llegó a la ciudad encontrándose primero con la bestia guardiana que custodiaba la entrada, la cual yacía muerta en el lago sin explicación visible. Extrañando al caballero lobo, que por la urgencia de su misión decidió no indagar más acerca de tal situación, siguiendo así con su camino topándose con una peculiar personaje. Saludos caballero, y saludos también a ti su querido compañero, me llamo Elizabeth. Saludos también, mi nombre es Artorias, y este es mi fiel compañero Sif. Hemos venido para ayudar a detener la expansión del mal que aqueja estas tierras. Oh qué bien, se lo imploro noble caballero, ayudad a rescatar a la princesa Anochecer, ella está ahora mismo en gran peligro en el abismo, un caballero antes que usted ha pasado también, pero ni me dirigió la mirada y no he tenido noticia alguna de él. Si alguien más entró para ayudar, le prestaré mi apoyo para acabar con este mal. Le deseo buena suerte gran caballero, espero su regreso triunfante.
Artorias presuroso, siguió con su camino hacia el abismo, pasando por el bosque real de Olazil, donde aquellos antiguos guardianes y jardineros habían sido corrompidos por el abismo, atacando a cualquiera que pasase cerca a ellos, siendo superados sin mayor dificultad por el caballero lobo, que cuanto más avanzaba se horrorizaba de la marca imborrable que parecía haber dejado la corrupción, sin dejar que nadie se salvase de su toque siniestro. Y en un momento, este pudo visualizar el cadáver de un gran dragón caído, dejado bajo aquel bosque, pareciéndole aún más extraña esta situación, aunque dándole una idea de la amenaza que resultaba este mal. Dejando atrás aquel bosque y pasando por el Coliseo, llegando a las ruinas de aquella ciudad devastada. Viendo con impotencia el destino de aquellos pobres inocentes que cayeron ante el abismo, a los cuales perdonó con una muerte limpia a manos de su espada. Llegando así a un puente que dividía parte de la ciudad en ruinas, pasando con cuidado por este sitio, bloqueando los ataques lanzados por aquellas criaturas corruptas con su gran escudo, pero a pesar de poder bloquearlas, estas tarde o temprano iban a dañar su escudo, así que empezó a usar el colgante de plata, un artefacto que podía bloquear estos ataques oscuros. Pero lamentablemente, durante este momento, el caballero lobo recibiría un ataque a traición por una ballesta, que haría caer el colgante hacia las profundidades de la ciudad, un ataque que vino de un miserable con una máscara. No dejándole más opción a Artorias de lanzarse desmedidamente contra aquella criatura que lo atacaba, logrando por suerte acabar con esta, y saliendo ileso del filo de la muerte. Continuó así su camino el gran caballero, adentrándose más en la caída ciudad, llegando así ante una prisión, que en el fondo de esta contenía una entrada, que iba directamente hacia el origen del abismo. Entrando hacia las profundidades de este, y derrotando a todos los enemigos que se le presentaban. Hasta poder llegar al final del abismo, en su punto más bajo. Aquí Artorias esperaba encontrar la maldad que había iniciado todo este desastre, esperando acabar con lo que sea que fuese su origen. Pero ante la sorpresa y confusión del gran caballero, la nada misma se hacía presente en aquel foso, y un silencio casi absoluto se hizo presente también, un silencio que hubiera sido absoluto si no hubiera sido por una simple voz, una voz debilitada en aquel foso. Al acercarse Artorias al origen de esta débil voz, había encontrado a la princesa Anochecer, así que rápidamente la puso en el lomo de su fiel compañero Sif, pensado que al menos había logrado salvaguardar a la mencionada princesa, pero todavía sintiéndose extrañado de la falta de un origen para este gran mal. A lo cual se dispuso a revisar el lugar con detalle una vez más, así pudiendo visualizar aunque sea de forma borrosa, una energía extraña que tomaba forma más a profundidad del foso. Notando al acercarse, que lo más probable era de que esta energía fuera la verdadera causante de este infierno, avisándole a su compañero Sif que se alejara un poco, y poniendo su escudo para protegerlo, dándole la orden de que protegiera a la princesa mientras él lidiaba con el origen del abismo. Así, con un fuerte golpe de su espada, impactó contra aquella energía acumulada, lo cual se suponía debía destruirla. Pero no. Otra vez algo ocurrió. Algo totalmente inesperado. Casi de inmediato cuando Artorias chocó su espada contra aquella energía corrupta, un gran destello de luz cubrió toda la zona, luz que cubrió por completo al gran caballero, desintegrándolo poco a poco ante su mirada, borrándolo. Por fin después de unos segundos. Desaparecer. Sin más. La mente de Artorias divagó, en un viaje que parecía transcurrir en las estrellas, pasando entre astros y la misma inmensidad del espacio, flotando por la misma realidad que mantenía el universo como lo conocemos en funcionamiento. Y sin aparente rumbo Artorias surcó por el infinito hasta que por fin después de un confuso viaje, por fin nuestro héroe llegaba a su destino final. ¿Qué pasó? El abismo, Sif, ¿dónde? ¿Dónde demonios estoy? Se preguntó atónito Artorias al notar las paredes de roca que lo rodeaban, pareciendo estar en una cueva. Artorias, sacudiendo un poco la cabeza para concentrarse, se levantó, y revisó si había una salida mientras él decía: «Como llegué aquí, esto no tiene sentido. Tal vez esa bola de energía era una especie de portal y me envió a alguna otra zona. Solo espero seguir en Olazil». Logrando por fin ver una prominente luz que indicaba la salida, Artorias se dispuso a correr rápidamente para regresar lo más pronto posible. Pero al salir de la cueva, y tener una vista más amplia de lo que tenía a su alrededor, notó un detalle muy importante de su situación. Ok, creo que probablemente ya no esté en Olazil. O tal vez. Ni siquiera sé dónde estoy ahora mismo. Este bosque no se parece a nada que haya visto antes, es tan tranquilo. No puedo creer que en serio me extrañe eso.
Como sea, no debo confundirme, no puedo haber sido transportado a otro lugar fuera de Lordran, ni de Olazil. Solo debo buscar una referencia para guiarme. Así Artorias empezó a recorrer el bosque que tenía enfrente en busca de alguna señal que le dijera dónde se encontraba. Pero todo parecía apuntar a que no tenía idea del lugar en donde estaba, y que harían falta más que unas pequeñas señales para saber lo que estaba pasando. Siguiendo su caminata, Artorias pudo encontrar un camino de piedra, pasando por esta ruta para así poder encontrar su camino a respuestas sobre su paradero. Pero en eso, entre las copas de los árboles a lo lejos, Artorias pudo notar una cortina de humo que iba subiendo por encima del bosque, percibiendo una señal de que algo ocurría en esa zona, y potencialmente algo malo, por lo cual se apresuró hacia tal lugar, aunque no tuviera su escudo, ni su espada estuviera en el mejor estado, no iba a dejar de darle importancia a un problema en su vista. Una vez llegó Artorias a la zona, todo era silencio, ni un solo sonido que pudiera indicar lo que había pasado, además claro de las cenizas que soltaban humo al viento. Era un pueblo, reducido a simples restos humeantes, lo más probable era que hubiese sido atacado, pero la pregunta era, ¿por quién, o qué? ¿Qué podía generar tanta destrucción y no dejar ni siquiera una pista de que hubo vida alguna vez aquí? Las casas reducidas a escombros, los rastros de sangre por doquier, y las marcas de un enfrentamiento que muy posiblemente terminó en tragedia. Artorias después de ver esto no podía dejarlo pasar sin más, y se decidió a buscar a lo que sea que haya causado tal masacre a tantos inocentes, siguiendo el rastro de las huellas que podía reconocer entre todo ese desastre, prosiguiendo así con su objetivo de hacer valer la justicia por sobre todo, porque ese era su verdadero deber como un caballero. El camino de Artorias parecía no tener fin, y la búsqueda por justicia y respuestas, caía con la noche sobre aquel bosque. Improvisando una fogata, Artorias descansó al lado del camino mientras organizaba sus pensamientos. Aquellas huellas han terminado hace un rato, ya no hay más que pueda seguir, me frustra el no poder seguir con mi pista, pero debo descansar si quiero mantener mi ritmo. Mañana espero descubrir lo que sea que esté pasando, y al menos saber si podré volver a ver a Sif. O cualquier cosa que aún recuerdo. Artorias se disponía a descansar, cuando de pronto, los sonidos de alguien acercándose y las siluetas de varias figuras entre los árboles, ocultadas por la sombra de la noche, acechaban a nuestro héroe, que rápidamente agarró su arma, poniéndose en guardia ante aquel posible peligro que se avecinaba. Estando a la espera del primer contacto, cuando en un parpadeo, una de aquellas figuras se abalanzó sobre Artorias, siendo partido a la mitad con un solo movimiento de su espadón, apreciando más de cerca aquella criatura, que tenía una apariencia humana, pero más asemejándose a un hueco encolerizado, pero sin darle más tiempo a Artorias de analizar a la criatura, al ser atacado de nuevo esta vez, siendo dos criaturas más, siendo destrozadas con un solo tajo del caballero, prosiguiendo todas las demás criaturas a correr hacia él, derrotando una a una con gran fuerza en cada uno de los movimientos de su espada, acabando con todas las criaturas, dejando solo sus restos en el suelo como señal de victoria. Artorias se acercó a los cuerpos de aquellas criaturas para revisarlas, notando que tenían una apariencia humana, pero desfigurada en los huesos, piel y músculos hasta el punto de parecer animales salvajes, preguntándose qué podía haberlos convertido en esa forma, si es que en algún momento fueron humanos. Pero el pensamiento de Artorias fue interrumpido, cuando escuchó algo a lo lejos, poniéndose en guardia ante el peligro, y concentrándose a lo que vendría notando que a lo lejos, otra vez estaba iniciando un incendio, eso era sin duda, otra aldea que estaba siendo atacada en ese mismo instante, y esas criaturas eran las responsables. Artorias no necesitaba averiguar más, y se puso en marcha a toda velocidad hacia aquel poblado en ataque, pasando rápidamente por los árboles del bosque, llegando después de unos segundos al lugar, al estar por suerte tan cerca de su campamento, y dicho y hecho, al estar en el lugar, vio en primera fila el ataque de aquellas criaturas, como el horror y el miedo se apoderaban de los pobladores, que corrían despavoridos tratando de salvar sus vidas, de ser devoradas por decenas de esas bestias descontroladas. Artorias no lo dudó ni un segundo, y arremetió contra aquellos engendros, poniéndose entre estas y los pobladores para protegerlos, aún sin tener su escudo, solo con su espadón, repartió tajos tan potentes que las criaturas no tenían oportunidad alguna de resistir aquellos ataques que venían sin piedad por su portador, destrozando cuerpo tras cuerpo de cada corrupto ser que intentara acercarse a los inocentes, atrayendo la atención más y más de las demás bestias, que iracundas se agruparon en gran cantidad tras Artorias, que aún enfrentándose a decenas de ellos a la vez, no retrocedía ni caía
ante ninguno, siguiendo firme en sus ataques, y con la eliminación de cada ser que se acercase lo suficiente a él. Dejando por fin después de un buen rato de pelea, un momento de pausa, en el cual pudo ver que ya no quedaban más de esas criaturas, y que los aldeanos habían logrado ponerse a salvo a una buena distancia, pensando por un segundo que todo podía haber terminado, pero... De pronto, entre el humo del fuego y la ceniza, la vista de Artorias notó una figura humanoide que sin emoción alguna, lo observaba desde una distancia segura. Artorias podía saltar y acabar con él de un solo golpe, y esto iba a hacerlo sin dudar, pero repentinamente, aquella figura rápidamente alzó el báculo que traía consigo, y con un solo movimiento dirigiéndose a unos cadáveres que tenía cerca, con un poder prohibido, y sorprendiendo un poco a Artorias, levantó de la muerte a aquellos cuerpos, convirtiéndolos en aquellas aberrantes bestias, siendo claro con solo esa acción, que aquella figura posiblemente era la causante de todo esto. Pero sin embargo, la figura misteriosa pasó a retroceder y fundirse de nuevo con el humo, saliendo de aquella escena, pero Artorias no dejaría que se fuera sin más, así que se apresuró a acabar con las nuevas bestias que invocó, acercándose a toda velocidad a la figura, pero siendo detenido en seco, al esquivar un ataque muy potente que vino por sorpresa por uno de sus costados. Y al ver mejor de dónde había venido aquel ataque sorpresa, pudo observar una gran masa de carne andante, que parecía estar hecha de distintos cuerpos humanos. Viendo esta criatura deforme desde tan cerca casi logra desconcentrar y horrorizar a nuestro héroe, pero una vez más, con la determinación en lo más alto, Artorias no se dejó intimidar, y atacó a la horrible bestia, esquivando otro de sus poderosos ataques, logrando que ésta le dé su espalda, y con un gran salto asestando un gran golpe con su espadón justo en la cabeza de aquel horrible pesadilla viviente, y sin piedad alguna por aquella deformidad, le arrancó la cabeza con un solo movimiento de su gran espada, dejando caer a su enemigo totalmente derrotado y habiendo purificado su vista de aquel horror. Lastimosamente al dirigir su mirada a donde estaba antes aquella figura responsable de este desastre, ésta ya había dejado el lugar, habiendo escapado con éxito, frustrando así a Artorias de no haber podido acabar con el responsable de esta masacre. Pero en eso, Artorias recordó un detalle muy importante, que por la frustración del momento casi olvidaba, los aldeanos que había salvado. Rápidamente aclaró sus pensamientos, y se acercó hacia donde estaban escondidos aquellas personas. Y estos al verlo se acercaron temerosos de sus escondites, revisando que el peligro ya había pasado, cuando una frase de Artorias pudo calmarlos. Descuiden, ahora están a salvo. Estas simples palabras fueron suficientes para tranquilizar un poco a los aldeanos, pero no lo suficiente sin embargo de reparar el dolor de la pérdida, que la calma les ayudó a recordar. Retirándose algunos a rescatar lo que podían de sus ahora destruidas casas, y salvar a quienes creían que podían haber perdido. Solo un aldeano, pareciendo ser alguien adulto, se acercó a Artorias para agradecerle por tal acción. Es un gusto verlo, caballero, en serio no hay palabras para agradecerle por cómo nos ha salvado. No te preocupes, no tienes que agradecerme, puedes ir con los demás a recuperar lo que aún te queda. En eso una mirada de melancolía se presentó en aquel hombre. Lo siento señor caballero, pero ya no tengo nada que perder, mi familia murió al principio del ataque, no tengo nada de qué preocuparme ahora. Lo lamento en serio por tu pérdida. No se preocupe milord, son cosas que pasan, ahora somos perseguidos de esta manera por esos monstruos en todo el reino. ¿Saben qué son esas cosas? Son muertos vivientes, un ejército que no descansa ni parece agotarse, que arrasa con toda la vida que encuentra. Y temo que ya hayan acabado con los demás pueblos cercanos. A nosotros nos llegó muy tarde la noticia de este ataque y no pudimos evacuar a tiempo. ¿Piensan evacuar ahora? Sí, mi señor, pero temo que no sobrevivamos al camino. Ninguno de nosotros sabe siquiera cómo usar una espada. De eso no debes preocuparte, amigo, yo los acompañaré hasta que logren llegar a su destino. En serio, usted lo haría. Pero no, ya lo vio usted, son demasiados, y usted solo. No te preocupes por mi amigo, dije que los resguardaría y eso haré, daré mi vida si es necesario. Oh señor, no sabe cuánto le agradezco su ayuda, le prometo que se lo pagaré cuando tenga la oportunidad. Te dije que no te preocupes, la justicia es la única paga que necesito. Justicia. Dígame señor, usted por cierto no será un paladín. ¿Un paladín? Lo siento pero no tengo ese título. Oh bueno, no importa, iré a avisar a los demás de su ayuda, una vez estemos listos le avisaremos para partir de inmediato. Correcto, los esperaré entonces. Claro, cuente conmigo. Artorias divagó entre sus pensamientos una vez más.
Toda esta nueva información era difícil de procesar, y sentía que aún había más información que iba a llegar pronto. No entendía al completo en qué situación estaba metido, y ni siquiera sabía con certeza dónde estaba. Pero esas preguntas podían esperar. Tenía un deber que cumplir, y las dudas no harían más que retrasarlo, disponiéndose por completo a su nueva misión. Mantener a estas personas a salvo, y durante ese recorrido, descubrir qué realmente estaba pasando en ese nuevo lugar. Y si de verdad él podía regresar.